Muchas gracias, amigos. Estamos de regreso con el licenciado Guillermo Romero Pacheco, director general de COFOSE. Licenciado, nos quedamos a continuación en el tema de esta cuestión de los requerimientos, de las normas internacionales, nacionales, para que una empresa pueda llegar a ser exportadora. Sabemos, porque lo han dicho los mismos empresarios, que muchos de ellos han ingresado y han perdido el apoyo porque han sido irresponsables, ¿no? Es decir, se comprometen a entregar X cantidad de productos y terminan por no entregar nada o fallar en los tiempos, cosa que en Europa, en América, pues es intolerable. O sea, ¿nos puedes explicar cómo están las circunstancias ahí? Mira, es una pregunta que inclusive yo te agradezco mucho porque es una pregunta muy importante que a veces no todo mundo hace, ¿no? Nosotros, ¿hasta dónde llega la responsabilidad, digamos, o vamos a decir, el apoyo de COFOSE, ¿no? Desde luego en un gobierno subsidiario que tiene que apoyar, tienes que cumplir o poner las condiciones. Si tú cumples con las condiciones para poder exportar, pues yo acercarte, ahora sí que ponerte, si se puede, frente al cliente, frente a la oportunidad de negocio para que tú la capitalices, tu empresa. Yo ahí sí ya, como organismo te digo, bueno, adelante, si requieres todavía apoyos, ahí estoy. Pero si por una falta de responsabilidad, ¿no?, del empresario, o por una variable exógena no controlable, ¿verdad?, que haya afectado, o por alguna cuestión del cliente incluso, ¿verdad?, que también hay que mencionarlo. Hay esos riesgos, solo el que no toma decisiones no corre riesgos. Y falla, pues, hombre, es muy lamentable porque efectivamente le repercute en el prestigio, no solo al empresario, en la seriedad, sino al grupo que está en ese clúster industrial, a los que pertenecen a ese sector, a esa industria, al organismo. Bueno, pues también, oye, ¿qué pasó con esta empresa? Nosotros procuramos, dentro de lo posible y dentro de las herramientas que tenemos, pues de veras ya cuando una empresa llega a ese momento, pues es que de veras está cumpliendo con los requisitos, y sobre todo hay el interés y el compromiso. Por eso yo decía al principio, no es para todos, porque tú puedes levantar la mano y decir yo quiero exportar. La primera pregunta es, ¿estás dispuesto a correr estos compromisos? Por ejemplo, para ser proveedor de la industria automotriz, por lo menos en un programa que hay con los alemanes y con los japoneses, es un periodo de preparación de 3 años para certificarte. Si tú le aflojas al semestre, al año, estás afuera, ¿no? Si ellos ven que la cabeza de la empresa no se compromete, eliminan a la empresa. Entonces es algo muy, muy fuerte, muy serio. Entonces aquí tenemos elementos y tenemos un equipo de personas con experiencia que bueno, se está procurando eso. Siempre habrá riesgos, sí ha habido algunos casos, yo te diría que no son los más, donde ha habido esas exportaciones fallidas de repente de alguna empresa o incumplimientos. Igual hay que decirlo, de repente por ahí algún cliente que no es bueno, ¿verdad? Y meten problemas a una empresa, ¿no? En este proceso, ahora que llegaron los japoneses y los alemanes, ¿cuántas empresas han ingresado y cuántas han tenido que salir porque no pudieron exportar? Sí, mira, fíjate que esto del número en Guanajuato ha tenido una constante, es un fenómeno interesante de analizar. Pudiéramos decir que hay alrededor de estos 1000 y pico, como 600 que son permanentes, claro, que se han mantenido por años. Los demás tienen un poco de rotación. Hay que tener en cuenta que a veces cambian de razón social y cuestiones de ese tipo, o que son grupos. Entonces hay empresas que han crecido mucho en su exportación, pero siguen manejándolo como una razón porque es un grupo, ¿verdad?, de estas. Pero nosotros creemos que va a haber un incremento interesante, aparte de las inversiones que llegaron, los tipos de proyectos que ahora estamos nosotros viendo. Por ejemplo, es muy difícil que un pequeño empresario, aunque tenga el producto y la calidad, por sí solo exporte. Es más fácil o más factible en un programa con un comprador, por ejemplo, para hacer una especie de consorcio. Aquí tenemos ahorita en marcha un proyecto
de una empresa fuerte de México, del país, que compra calzado a, vamos a decir, a 100 fabricantes de León, fabricantes micro, inclusive pequeños, grandes, y dijo, también voy a poner un negocio en Guatemala y quiero que ustedes me vendan zapato. No todos los estilos, son características diferentes, pero entonces Cofoce, que interviene, oye, por favor, un apoyo, vamos a ver cuántos de estos 100, a lo mejor solo 10 han exportado en su vida, entonces hay que capacitarlos, hay que decirles en qué consiste, pero ellos tienen la facilidad de tener un comprador que ya conocen, que ahora va a tener un negocio. Ese tipo de proyectos son muy nobles porque te suben al barco, a lo mejor de esos 100 se suben 50, pero ya tienes a 50 también exportando. Entonces, nada más insistir ahí, de las empresas que ingresaron ahora al proceso con las empresas alemanas japonesas, ¿cuántas entraron y cuántas? Nosotros, de las empresas que están entrando ahorita al proceso, alrededor de 60 y tantas ya de autopartes nuevas que están exportando, ¿no? Que son empresas que han llegado justamente con todos estos resultados que ha habido, ¿no? De las inversiones. Siempre hay algunas que salen, ¿verdad? O que dejan de exportar, o incluso que desaparecen, es una parte natural incluso, y esas 600 es muy notable que se mantengan, ¿no? Porque estás hablando de que muchas tienen más de 10 años exportando, 15 o más, ¿no? Y siguen. Y tú puedes decir, oye, pero ha habido años muy difíciles. Sí, ha habido años que bajan un poco, suben, pero han atendido un mercado, ¿no? ¿Cuántos empleos están ahí en esas 600 Fíjate empresas? que, bueno, tenemos el global de nuestros empleos directos, alrededor de 158,000 empleos directos de estas empresas exportadoras, 158,000 familias. Entonces eso es bien interesante. Otro dato, porque a veces se dice, bueno, y por municipios, pues sí, obviamente aquí Silao, pues con todas las empresas que tenemos aquí en 3 grandes parques industriales, pues dices, se lleva lo fuerte. Pero es interesante no dejar de ver, por ejemplo, que León, aunque no quede en los 3 primeros lugares de monto de exportaciones, sí tiene el primer lugar en empresas que exportan, con casi 400, 500 empresas, fíjate. Y son de... Y ahí estás hablando de empresas pequeñas, medianas, que exportan en diferentes sectores, no son automotrices, hay de todo. Pero ese volumen es importante porque entonces dices, no tiene el monto en dinero, en dólares, ¿verdad? Pero tiene la cantidad de empresas que están exportando. ¿Cuáles son los factores que han influido para que las empresas que están rotándose no logren consolidarse? Mira, hay factores. La economía global cada día tiene ciertas variables. Hay una sobre todo que explica mucho las cosas. Hace 40 años, 30 años, la cantidad de dinero que había en el mundo derivada del intercambio de bienes y servicios era mayor que la financiera, que los capitales estos que se mueven, invierten en un país, en otro y pueden salir en papeles, documentos, bonos, acciones, etc. Hoy en día la economía cambió, la cantidad de capitales que se mueven en el mundo financieros es mucho mayor que lo de acá. Y eso trae algunas distorsiones a la economía real, los movimientos de tipos de cambio, de tasas de interés, y esa parte afecta también a las exportaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este momento, en algunos commodities, en algunas hortalizas, a lo mejor el precio internacional está muy bajo, pero hay exportadores, fíjate, lo que es el compromiso, que aunque lo estén vendiendo abajo, saben que el mercado va a cambiar y no quieren perder ese mercado, porque si dejan de exportar en este momento, hay quien se pueda meter, ¿verdad?, en su lugar y pierden el mercado. O sea, por eso te digo que es un aspecto serio. Es por poner un ejemplo en commodities. En otro tipo, bueno, pues hay que reconocer también a veces que hay, siempre hay competencia, ¿verdad? Siempre tendrás esta situación, siempre tendrás que estar buscando dar mayor valor agregado, servicio, etcétera, para que el cliente pues sea también leal contigo, ¿verdad? El cliente que tengas en cualquier país del mundo, ¿no? Hoy la competencia comercial es fuerte. Casi una selva, ¿no? Es una selva, es fuerte. Hay las partes ya que tengan que ver con lo desleal o no desleal, que ese es parte del mismo asunto, pero digamos ya más a nivel macro, ¿verdad? De un sector
como aquí el caso que se ha dado con Calzado, ¿no? Que está ahora volviendo a hacer este estudio de las importaciones. En la actualidad, Lic, las exportaciones, ¿cuánto representan el Producto Interno Bruto del Estado? Sí. Las empresas exportadoras, ¿cuánto están aportando? Sí, mira, las exportaciones ahorita representan sobre una tercera parte, ¿no? Es decir, si tú divides la cantidad de dinero que se exporta, el valor sobre el PIB, sí se va más o menos como a una tercera parte, se ha incrementado mucho. Esto representa una buena cantidad en valor. Además tenemos un superávit, es decir, lo que manda Guanajuato fuera es mayor que lo que importa. No hay Su balanza comercial es buena, es positiva, como de 6,000 millones de dólares aproximadamente. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando analizamos las balanzas de pagos, porque a veces dices, oye, qué bueno que están bajando las importaciones, pero hay que tener en cuenta que todavía hoy día en México en general hay 3 tipos de bienes para importar. El bien final, que son zapatos o camisas o relojes que tú compras, es un bien ya final. El intermedio, telas, pieles, partes, eso se importa para fabricar algo y luego sacarlo. Y ese es el mayor parte de importaciones, ¿no? Y materias primas. Entonces, cuando las importaciones se incrementan, no necesariamente tiene que ser malo, porque puede estar hablando que va a haber más fabricación de algo. Lo ideal es sustituir esas importaciones cada vez más con fábricas de aquí mismo, ¿no? Que estén vendiendo, pero bueno, es una realidad también, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte, licenciado, y luego vamos a platicar de este proyecto tan interesante que se planteó, que es la marca Guanajuato. Okay. Regresamos en un momento, estamos de nuevo en A Fondo.